Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hoy ya es sábado 27 de enero del 2024. Quiero darle la bienvenida a este devocional Maná Fresco. Ya son las 6:32 de la mañana. El tema del día de hoy sí es este. Estamos en el día 27 dentro de los 40 días. Es este. Renueven su fe, porque sólo así usted podrá agradar a Dios. Y es que Hebreos capítulo 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a explicar el tema de la fe hoy acá de una manera muy extraña, muy particular, así como soy yo. Téngame paciencia. Le voy a dar las citas para que usted lea más tardecito con calma estos 3 capítulos de la Biblia. Mateo 13, Marcos 6 y Lucas 4. Recuerde que la Biblia tiene 1118 capítulos y que el año tiene 365 días. Si leemos 3 capítulos al día, estaríamos leyendo toda la Biblia en un año. Y nosotros debemos tener, Hebreos 11 también. Y puedo darle otros pasajes, Génesis 15, bueno, dejémoslo ahí, ¿sí? Porque puedo también darle más pasajes si quiere, pero con 3 capítulos, 4 capítulos al día están bien. Para que hagamos un ejercicio serio y responsable, es que usted con una agendita y un esfero en la mano, tome nota, por favor, cómo le gusta al cielo que nosotros escribamos, ¿sí? Por aquello de que la mejor memoria está en la punta de un lápiz. Porque Él nos habla a la mente y al corazón y nosotros debemos tomar nota y sobre esa información establecer un plan de trabajo en oración, en asocio con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es una locura. Si David no hubiera ido al campo de batalla, no pasa lo que pasó, pero David va enviado por su padre a llevar un domicilio y allí se activa su fe de una manera tan especial. De hecho, cuando él declara, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que venga aquí a provocar, ¿no? Para que venga aquí a hacer lo que hace, a ofender, ¿sí? A humillar a los escuadrones del Dios viviente. Ahí en este asunto de los escuadrones del Dios viviente, en ese rengloncito, aparece la fe. Es algo relacionado con Dios. Yo voy a leer aquí mis notas primero. Téngame paciencia. Y ahorita más tarde vamos a estos pasajes de la Biblia. Las notas dicen esto, mis notas dicen acá esto. Si creemos lo que Dios nos dice, esto es a lo que llamamos fe. Y si creemos esto y esta convicción la tenemos de todo corazón, activaremos todo el poder de Dios sobre nuestras vidas y de esta manera nos alcanzarán solamente cosas agradables que nos benefician y que nos hacen mejores personas cada día. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, lo que Dios nos dice solo apunta a nuestro beneficio personal al provocarnos emociones agradables, pero también nos hace mejores personas. Maravilloso este proceso. Eso es lo que hace la fe, ¿sí? Esto que sucede marcará para bien el futuro de las generaciones venideras, lo que nos suceda a nosotros, porque nosotros marcaremos a otros. Esto se hace viral. Esto fue lo que sucedió y lograron cada uno de los protagonistas y los autores de la Biblia. Fueron hombres que le creyeron a Dios y en ese principio de buena fe las consecuencias de sus actos y de sus obras aún hoy nos alcanzan a nosotros y a futuro alcanzarán también a personas que nos acompañarán en este viaje de la buena fe.
de la tierra al cielo, de la creación al creador, de la temporalidad nuestra a la eternidad de Él. La Biblia como palabra de Dios es una compilación o recopilación de 66 libros. La Biblia es un solo libro, pero realmente es una biblioteca divina. Son 66 libros que fueron escritos por 40 hombres en un periodo de 1600 años. El Antiguo Testamento se escribió en 1500 años y el Nuevo Testamento se escribió en los 100 primeros años de la era cristiana. Entonces, como nosotros creemos que estos 40 hombres fueron hombres iluminados y dirigidos por Dios, a eso se le llama fe. El proceso como fue escrita la Biblia es muy particular. Es similar al proceso que ejerce o adelanta el profesor o la profesora en el colegio con los alumnos de primaria cuando les dicta a sus alumnos lo que deben escribir. Nosotros tenemos que creer que lo que escribió Jeremías fue dictado por Dios, ¿sí? Que lo que escribió Isaías fue dictado por Dios, que lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, curiosamente los libros de la Biblia, la mayoría de ellos contienen el nombre de sus autores, a los que Dios les dictó, o de los lugares a donde fueron dirigidos esos libros. Por ejemplo, Efesios fue dirigido a una iglesia que había en Éfeso, ¿sí? La carta, la primera y segunda a los Corintios, fue dirigida a una iglesia que había en Corinto, al lugar donde iba dirigido. O contiene el nombre de la persona que lo escribió, o contiene el nombre del lugar a donde iba dirigido. Generalmente esa es la particularidad que hay en la Biblia. Similar al proceso que ejerce el profesor o la profesora en el colegio, en la primaria, quien dicta a sus alumnos lo que deben escribir, eso fue lo que sucedió con todos estos hombres. En este principio de buena fe, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y las evidencias científicas hasta hoy nos demuestran que toda su información es verídica y es real. Una ciencia secular, como lo es la arqueología, nos afirma con toda su autoridad científica la veracidad de la información contenida en la Biblia. Entonces, la Biblia sí o sí es la palabra de Dios y es el fundamento de nuestra fe. Al creer que la Biblia nos dice como palabra de Dios, estamos creyendo que Dios nos habla a través de ella. Por eso es que tenemos que leerla. Uno no puede ser un buen cristiano separado de la Biblia. Uno no puede ser un buen padre separado de la Biblia. Uno no puede ser nada bueno separado de la Biblia. Porque estar separado de la Biblia implica estar separado del consejo, la guianza y la dirección divina para nuestras vidas. Entonces, si creemos lo que la Biblia nos dice como palabra de Dios, estamos creyendo que Dios nos habla a través de ella, de su palabra. Todo lo que allí está condensado contiene la verdad divina que el hombre requiere para enfrentar los embates de su vida cotidiana y salir más que vencedor en cada uno de ellos mientras logra llegar al cielo, asistido por la presencia del Dios que le habla a través de la Biblia. Esta dinámica es interesante. Solo la Biblia nos muestra el cielo y lo describe con detalle, como con calles de oro y un mar de cristal, por ejemplo. Solo la Biblia nos da la información de un Dios que se hace hombre para venir a participar del pecado humano sin pecar. Esto es una locura, pero solo la Biblia lo define así. Y echándose el pecado a cuestas en una cruz, eso es lo que representa la cruz, y recibiendo el castigo por el pecador, ese Dios que se hace hombre
es clavado en el pecado y en la cruz, pero allí él ora al cielo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y allí él termina diciendo: consumado es, he hecho el trabajo completo para que el hombre se salve, solo debe creer en mí. Solo la Biblia nos dice eso. Solo la Biblia nos dice que ese hombre quien murió, llamado Jesús, en un madero, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y como dice el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles fue la versión hablada del dogma o la doctrina de nuestra fe cristiana en los primeros 100 años de la iglesia primitiva, cuando todavía no había nada en que creer escrito referente a Jesús. Aparece el credo de los apóstoles, y el credo de los apóstoles dice que desde allí él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese hombre quien murió en una cruz, quien resucitó, subió al cielo, de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Solo la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios está en este momento sobre esta tierra como nuestro amigo fiel y compañero de camino para guiarnos de la tierra al cielo, de la temporalidad nuestra a la eternidad de Dios, para guiarnos de la creación al Creador. Bueno, lo de la creación al Creador, la temporalidad nuestra a la eternidad de Él, sí es una revelación divina que el Señor nos ha regalado aquí en este devocional. Pero así está condensado tácitamente en la Biblia. Ese es el espíritu de toda esta fe. Oiga esto que le voy a decir acá, que es bien interesante. Si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Él le habló a sus protagonistas y a sus autores, si no creemos que Dios participó de la vida del hombre en la antigüedad, hombres como Abraham, Isaac y Jacob, si no creemos en las historias de la Biblia y lo que la Biblia nos dice, ¿qué nos queda? Nuestra fe estará extraviada, quedaría extraviada de Dios, porque entonces creeremos en mitos y leyendas, en fábulas y cuentos de camino, en diversos géneros de doctrinas y en filosofías extrañas. Y sobre todo, esto es muy peligroso, porque entonces tomaremos decisiones erradas y equivocadas sobre nuestra vida. ¿Se imagina usted a un marinero tomando decisiones equivocadas en medio de la tormenta porque no tiene el manual de instrucciones correcto en sus manos, creyendo que lo que está haciendo es correcto, pero en realidad obrando de la manera equivocada? Más o menos con esta ilustración quiero representar lo que nos sucede cuando una persona no cree en la Biblia, pero quiere enfrentar la vida de la manera correcta. No puede. Ni esta vida, ni su destino eterno. ¿Ya? Definamos entonces acá la incredulidad frente a Dios como una aberración de la verdadera fe, porque siempre el hombre estará creyendo. Es que usted y yo fuimos creados para creer. O sea, el hombre cree en la mentira o cree en la verdad, pero que cree. Dios nos pone delante de nosotros la Biblia y nos dice: es mi palabra. Tienen todas las evidencias de que así es. Vaya y haga las evaluaciones de rigor. Vaya y mire a ver qué hace con la Biblia, si quiere cerciorarse si es mi palabra o no. Y esa es la verdad, lo que dice la Biblia. Por fuera de la Biblia, lo que no rime con la Biblia, lo que no armonice con la Biblia, es mentira, es vano, es falso, oiga, es satánico. Voy a llevarlo a los extremos.
Sencillamente nos volvería a suceder a nosotros hoy lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios dijo una cosa, dio una orden y explicó por qué. Le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el cual es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerán de él, porque el día que de él comieren, morirán. Esa es la palabra de Dios. Sobre esa brújula y ese norte, ellos debían dirigir su estadía en el huerto del Edén. Estaban en la eternidad. No había enfermedad, no había miseria, no había duda, no había temor, no había angustia, no había desesperanza, no había nada de lo que hoy en día tiene en caos y en confusión al género humano. Nada. No les hacía falta nada, dijo una amiga mía, sarna para rascarse, era lo que les hacía falta, pero ni sarna había en el huerto del Edén, ¿no? Téngame paciencia, porque ¿qué hacemos? Pero después llegó Satanás, disfrazado de una serpiente hermosa, porque la tentación es hermosa, la tentación llama la atención, la tentación seduce, la atención quiere capturar la atención de nuestros órganos de los sentidos. Y le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y cambia el sentido del mensaje, lo tergiversa. Y al final de esta conversación terminaron Adán y Eva creyéndole a Satanás y no a la verdad divina. Hoy tenemos a la Biblia nosotros, en medio de este mundo pecador, en medio de tantas doctrinas, en medio de tantas filosofías. Es nuestra decisión creer en la Biblia, estudiarla, analizarla, meditarla, conocerla, oiga, y es nuestra responsabilidad comprenderla. Usted no es que tiene una Biblia ahí y no tiene una responsabilidad frente a ella. No. Este devocional pretende despertar en el universo de sus emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones y convicciones, la necesidad de ir a la palabra día a día para estudiarla, escudriñarla, analizarla, meditarla, conocerla, oiga, y el final de todo esto es comprenderla, interpretarla, siendo dirigidos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando yo le pido a su merced que vaya y se reúna allá en el secreto de su aposento y le pregunte a él, y con la Biblia en la mano lea estos 3 capítulos que damos todos los días, lo que queremos es crear el ambiente para que la gloria de Dios venga y haga lo que Él quiere hacer, lo que Él desea hacer, y que usted le permita a usted, en contacto con la palabra, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores cambie ese egoísmo, esa vanidad, ese orgullo, esa insensatez, esa incredulidad, por todo lo contrario, por algo maravilloso, algo glorioso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Cambiar lo que no nos edifica y no nos sirve por aquello que nos edifica y que nos sirve a nosotros mismos, pero no solamente nos sirve a nosotros, sino que les sirve también y edifica la vida de las personas que nos rodean. En ese proceso es que estamos, pero aquí no es que no leemos la Biblia y no pasa nada. Olvídese. Aquí es que no es que no oramos y no pasa nada. No, olvídese. Esto es una decisión. ¿Creemos en Dios o le creemos al diablo? Estamos en la misma ambivalencia. Hoy nosotros
que estuvieron Adán y Eva en su momento. ¿Sí? Estamos frente a unas circunstancias parecidas y Dios nos pone a escoger. Entonces, creer en lo que debemos creer es una decisión personal. La gente cuando dice, yo no creo que Dios existe, yo creo que Dios no existe, dice, yo creo que Dios no existe, ahí está creyendo. Porque dice, yo creo que Dios no existe, pero está creyendo. Lo que pasa es que ese tipo de fe, que es incredulidad o que es mala fe, póngale, es una aberración de la verdadera, póngale el nombre que usted quiera, no lo beneficia. ¿Qué negocio tan chimbo? No sirve de nada. Sí, no sirve absolutamente de nada. ¿Ya? No lo beneficia, no lo edifica, no lo conduce a nada bueno. Imagínese usted que el evangelio que predicamos y en el que creemos fuera una mentira. Hagamos este ejercicio hoy acá, esto está loquísimo, ¿sí? Pero hagamos el ejercicio mental. Imagínese usted que el evangelio que predicamos y que todo lo que la Biblia dice fuera mentira. Todo, digamos que sí, que lo que la Biblia dice es mentira, ¿sí? Pero nosotros nos ejercitamos en esa mentira. O sea, aunque es mentira, la seguimos creyendo. Hagamos el ejercicio mental. Llegamos a la eternidad y no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, como dicen los incrédulos. ¿Sí? Pues llegamos bonitos, llegamos hermosos, llegamos perfectos, ¿ya? Dizque a encontrarnos con un cielo y no hay nada, pero como no hay nada, ¿qué perdimos? Nada, y pasaremos la eternidad hermosos, perfectos, llenos de sabiduría, bonitos. Bueno, ya usted me está entendiendo, ¿no? O sea, ni siquiera perdemos haciendo el trabajo que la Biblia nos dice, aunque Dios no existiera. Aún así, ganamos y pasaremos la eternidad mejor que los incrédulos. Pero ahora hagamos el ejercicio contrario y creamos que todo lo que la Biblia dice es real, es cierto y es verdadero. Ahora estamos allá en la eternidad y Dios sí va a juzgar. Y Dios sí va a mandar al infierno a los incrédulos y a todas estas personas que nunca le prestaron atención a la palabra. Y nosotros somos recibidos en el cielo. Entonces ganamos el cielo. Siempre estaremos ganando. Pero tenemos que estar, y si el incrédulo perderá, porque es cierto, el infierno es cierto, es real. Y de eso se trata este asunto, de que nosotros nos dejemos dirigir por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ahora, ni siquiera tener la Biblia es una garantía si nosotros no nos dejamos dirigir por ella. El asunto nuestro acá es, y vamos a ir a Mateo capítulo número 13, voy a hacerle un análisis cortico, ¿sí? A este pasaje, Mateo capítulo 13. Aparece aquí en la Biblia este texto que se titula Jesús en Nazaret, ¿ya? Jesús en Nazaret. Este mismo pasaje está en Marcos capítulo 6 y está en Lucas capítulo 4 y los voy a leer todos, ¿sí? Téngame paciencia, ¿qué hacemos? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿de dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Oiga el versículo 58, por favor, ráyelo. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, este asunto de no creer lo que hay que creer y andar creyendo lo que no se debe creer. Ellos no creían que él fuera el Mesías a pesar de los milagros. Ellos no creían que Jesús era el Mesías a pesar de que unos años atrás los ángeles le habían anunciado a los pastores que allí en Belén, envuelto entre pañales, había nacido el Salvador del mundo. Ellos no creían en todas las señales que el cielo les había mandado con anticipación y por eso no creyeron en Jesús. Pero voy a ir al pasaje de Marcos capítulo 6, que es el mismo. Este es uno de esos pocos pasajes de la Biblia que el Espíritu Santo se cuidó de dejar registrado en todos los evangelios, en los 3 evangelios, el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo. Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los romanos y Lucas le escribió a los griegos. Me encanta la Biblia. Le estoy dando esto porque hoy ando así, de buen humor, ¿sí? Lucas capítulo número 6, póngale cuidado a esto. El mismo pasaje. En Mateo dice que había incredulidad y que por eso no pudo hacer allí Jesús muchos milagros. Como que ¿para qué hago más milagros acá si no me creen? Me voy a donde me crean o algo así, ¿ya? O no pudo hacer milagros porque para que ocurra un milagro tiene que haber fe en el corazón de la gente y si no hay fe, pues Dios no hace milagros porque sin fe es imposible agradar a Dios. Téngame paciencia que yo estoy de buen humor. Lucas capítulo número 6, voy a ir a ese pasaje y aquí aparece el título de Jesús en Nazaret, dice acá, estoy en Lucas, Dios mío, estoy perdido, téngame paciencia. Marcos, capítulo número 6, ¿sí? Jesús en Nazaret, sí, versículo número 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, ya tenía discípulos, vean. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. O sea, milagros. ¿Y de dónde? Pues sencillamente el Dios de Israel era el Dios de los milagros. Pero ¿qué hacemos con estos israelitas sola? Ni los de la marcha por el desierto en tiempo de Moisés, ni estos tampoco en tiempo de Jesús. Estos israelitas no nos dan la talla a nosotros los gentiles, hola. Qué cosa tan tremenda. Versículo número 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí no solamente es que no le creen, sino que se escandalizan. Yo me imagino gente burlándose de Jesús ahí también, hola. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Oiga, y nos da un plus, póngale cuidado, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. O sea que hubo que utilizar algo adicional ahí, no era solo la palabra, sino que fue como haciendo fuerza. Perdóneme, hoy estoy de buen humor. Y el versículo número 6 dice, y estaba asombrado. Jesús, el Rey de Reyes, el autor de esta creación, quien creó al hombre, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Impresionante este tema de la incredulidad. O sea, el mismo Jesús asombrado de la incredulidad de ellos,
Y que voy a ir al otro pasaje para que esta sí es la cerecita del pastel. Dios mío, el de Lucas, Lucas capítulo 4. Usted hágame el favor y se lee todos los pasajes hoy y tú el capítulo, ¿sí? Usted sujétese y obedezca que el Señor quiere hacer algo ahí. Lucas capítulo número 4, téngame paciencia, que yo estoy de buen humor. Dice aquí, no, sí 4, pero es que estoy buscando el versículo. Ya, lo encontré. Este es un poco más extenso. Jesús en Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una profecía que está escrita en Isaías capítulo 60. Y en el versículo 20 declara, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una de por fuera de Israel. Versículo 27, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, alguien extranjero, externo a Israel. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Esta es la cerecita del pastel. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, aquí ya lo querían era matar, porque la incredulidad es del diablo. Es así de sencillo. Pero la Biblia declara en el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo que nos muestra Mateo es una incredulidad sin emociones, una incredulidad y pare de contar. Lo que nos muestra Marcos es una incredulidad con la emoción en el corazón de Jesús por el asombro de lo que estaba pasando allí. Y que lo que nos muestra Lucas es una incredulidad con ira en el corazón de los judíos que ese día echaron de la ciudad a Jesús, y no solamente lo echaron de allí de Nazaret para que no volviera, sino que lo llevaron a lo alto de la cumbre de un monte pensando en arrojarlo desde allá. Era el mismo diablo quien quería destruir a Jesús, pero el cielo no lo permitió, sino pues obviamente dentro del plan de salvación en la cruz del Calvario. Con esto lo que quiero decirle a todos ustedes es que la incredulidad viene empaquetada de distintos colores, aromas, sabores y todo este asunto, pero nosotros lo que tenemos que hacer es coger la Biblia y afianzarnos en la fe. Renueve su fe, porque solo así usted podrá agradar a Dios. Agárrese de la Biblia, que vamos es para el cielo, ¿oyó? Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por ser nuestro Dios. Hoy nos ponemos en tus manos cubriéndonos con la sangre del Cordero y nos declaramos en bendición y en victoria.
Llena de fe nuestro corazón cada vez que leemos la Biblia. Avívala, Señor. Corrige nuestras creencias erradas con tu palabra y dirígenos siempre en tu perfecta voluntad. Nos entregamos a ti y nos declaramos en bendición para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Con un atardecer, lo dices sin palabras, con las olas del mar, lo dice en la mañana, con mi respirar.